Hoy se abre ante nosotros una mañana muy especial, la mañana del domingo, el Día del Señor, una fiesta grande, enorme, en la cual la Iglesia entera, en todos los sitios donde se encuentra, acude a la asamblea para escuchar la palabra de Dios y en ella recibir a Dios mismo, que se nos da para nosotros. Y la Eucaristía, ese sacramento en el cual Cristo nos ha dejado su presencia para siempre. Vamos a escuchar hoy una palabra sobre el discipulado. ¿Cómo escuchar a Jesucristo? ¿Cómo acogerlo en nuestra casa? Vamos a verlo sobre un ejemplo que nos presenta el Evangelio. Escuchémoslo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Son dos las hermanas que acogen a Jesús en su casa, en esta pequeña aldea de la cual habla el Evangelio, mientras Jesús se dirige a Jerusalén. Pero cada una se imagina de un modo muy distinto qué significa acoger a Jesús. Marta está muy preocupada. Piensa que es necesario hacer mucho. Ella se prodiga, hace todo lo posible, se multiplica en multitud de servicios para dar la acogida mejor a Jesucristo. La otra, a los ojos de Marta, es egoísta. Se sienta a los pies de Jesús y lo escucha. Y con ese gesto piensa estar recibiendo su palabra. Son varias las interpretaciones que se ha dado a estos dos modos de acogida tan distintos el uno del otro. Ese modo de acogida de Marta sería símbolo de la vida activa, esa vida que se prodiga en muchas cosas para servir a Cristo en los pobres, en los débiles, en los desfavorecidos, y así Marta sería un cierto modelo, ese modelo de vida, como digo, activa, que parece que produce a los ojos del mundo un cierto servicio y que no es, pues, a ojos del mundo tan improductivo como sería el modo que usa María de acoger a Jesús sentada simplemente a los pies y escuchando y recibiendo su palabra. De esta manera, ambas hermanas serían, como se ha interpretado muchas veces, pues el modelo de la vida activa, quizá incluso de la vida religiosa activa, de las monjas que se dedican al servicio, y la vida contemplativa que se dedica, pues, más exclusivamente a la oración y a la escucha del Señor. Esta interpretación se basa en el hecho de que ambas acogen a Jesús, con lo cual son ambas figuras de las discípulas, del discípulo, del cristiano por lo general. Hay otra interpretación distinta que tendría cabida y tendría, pues, quizá también una mayor cierta consonancia con las palabras de Jesús cuando dice a Marta que andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Marta, es verdad, acoge a Jesús, pero al mismo tiempo se afana. Se inquieta por muchas cosas y no tanto por acogerlo escuchando su palabra, como en realidad Jesús desea ser acogido él mismo. En este sentido, Marta sería la imagen no de un modo de ser discípulo de Jesús, sino que lo sería más bien del mundo. De ese mundo lleno de afanes, de ese mundo que se preocupa por lo terreno, por a veces la comodidad, porque vayan las cosas bien, por las cosas simplemente de este mundo. Mientras que María sería una imagen más concreta, no de la vida contemplativa, sino en general
de cualquier cristiano, de cualquiera de nosotros que se sienta a los pies de Jesús y lo acoge escuchándolo, admitiendo, recibiendo aquello que Jesús nos dice. Marta en este sentido está centrada en lo más importante y no le será arrebatado. Y así ellas dos actúan para nosotros como si fueran dos fotografías donde sentirnos identificados. Estamos nosotros afanados por el mundo, aun recibiendo con esto a Jesús, aun, como no, con buena voluntad, con voluntad de servicio, con voluntad de darnos a los demás, ¿no? Pero afanados, preocupados y sobre todo en este deseo de servicio, centrados en las cosas del mundo. ¿O estamos más bien centrados en esa única cosa que Jesús declara que es necesaria, que es recibirlo a Él? Es seguro que aquel que recibe a Jesús, aquel que tiene su corazón lleno de Él, luego todo eso se reversará en servicio, en perdón, en bien, en cualquier forma de bien hacia los demás, queridos hermanos. Por eso Cristo le dice a Marta que a María nadie le quitará esa parte privilegiada que ella ha escogido. Y esto, en contra de lo que pueda parecer, no es una conclusión egoísta, ni María es egoísta, sino que María está simple y llanamente en el lugar adecuado. Y por eso no hay que quitarla de ahí. No hay que quitarla de ahí. No hay que alejarla de la escucha. Queridos hermanos, qué fácil es entender tantas cosas cuando se nos dan ejemplos tan concretos. Y en este caso no cabe duda, es María nuestro modelo. María es modelo el más claro en este Evangelio de lo que es realmente la Iglesia, y no una parte de ella, sino en general toda la Iglesia. Esa que se sienta a los pies de Jesús cuando Jesús viene a nuestra casa. En la educación de la antigüedad, en tiempos de Jesús, los discípulos escuchaban a sus maestros sentados en el suelo. Y en lo que nosotros llamaríamos la clase o la sala donde tuviera lugar la instrucción en general, el maestro estaba de pie. Esa expresión, por ejemplo, la usa San Pablo cuando declara en sus discursos que él había aprendido la ley a los pies de Gamaliel. Esa expresión, a los pies, es literalmente así. El discípulo se ponía a la altura de los pies del maestro y lo escuchaba. Queridos hermanos, esta imagen de la escucha de Jesús se nos pone delante. Hagamos nosotros así. Nos ponemos a los pies de Jesús. Lo escuchamos mirando hacia arriba, como a un maestro. Nos ponemos realmente en actitud de ser discípulos, abstraídos de las cosas de este mundo, sin afanarnos por ellas, en tal de tener a Jesús, conscientes de que eso no es faltar en nada en el acoger a Jesús ni al prójimo, sino que al contrario, es la palabra de Jesús la que nos llena, la que nos impulsa, la que nos mueve a darnos para no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos habla con su palabra y con ella nos da la vida. Esta es la instrucción que nos da el Evangelio de hoy, evidentemente, entre otras muchas. Vamos a cogerlo con deseo y a decirle a Jesús que deseamos ante todo escucharlo y recibirlo justamente así, a través de la escucha.